internacional con numeral La Apuesta de Elena, hablando del nuevo gobierno griego de Syriza y su impacto sobre el proyecto de integración europeo. Habíamos quedado con una pregunta, Neta, sobre ¿qué haría usted si fuera hoy primer ministra griega? Yo creo que lo que debe hacer el primer ministro es cumplir sus palabras, porque justo lo que hemos visto estos años son gobiernos donde aparecen unas palabras en antes de las elecciones y después cuando pasan las elecciones se hace otra política sometida a lo que dicen que se debe hacer desde Bruselas. Entonces el primer ministro debe ser consecuente. Lo eligieron porque pidieron algo distinto y además enfrentándose con Alemania, la única manera es decir a Alemania, tenemos que hablar. No hay una sola solución. Se debe poner en la mesa, pero como un diálogo de iguales, porque esto que Alemania hoy día es el país en el centro de Europa más desarrollado, no es el país de más desarrollo económico sin la participación del resto de Europa. Así que debe respetar los otros, así como la misma democracia es la idea que nos une, nos debemos entender. Bueno, la gente es distinta, hay diversidad, pero que hay diversidad no quiere decir que no pueden hablar. Así que quedarse en la mesa hasta que empiece la conversación. La primera persona que visitó al primer ministro Tsipras fue el embajador ruso. Entonces me parece muy interesante que hay aquí una pregunta de Luis Carlos Ramírez que pregunta, ¿Grecia podría acudir a Rusia para solventar su economía? ¿Ustedes creen que puede haber un viraje hacia el este aquí? Yo no creo eso. Yo viví bastante tiempo en Moscú y conozco los griegos y los rusos. Ellos tienen la misma religión, son ortodoxos y la segunda Roma es Constantinopla y la tercera es Moscú. Entonces hay una cierta afinidad religiosa y cultural. No creo que la población griega y el gobierno griego busquen ayuda en Moscú porque los rusos en ese momento tienen suficientes problemas dentro de su propio territorio. Bueno, les propongo que miremos una pequeña nota sobre los eventos políticos, o sea, sobre el triunfo político de Syriza en Grecia y ya seguimos con las preguntas que nos están mandando. La izquierda por primera vez está al mando en Grecia. En las elecciones anticipadas del 25 de enero, Syriza obtuvo 149 escaños, a tan solo 2 de la mayoría absoluta, y su líder Alexis Tsipras se convirtió en primer ministro. En un ambiente polarizado, Syriza hizo campaña contra las políticas de austeridad impuestas por Alemania. La crisis del euro de 2009 llevó a Grecia a reestructurar su deuda, el único país de la zona euro que se vio obligado a hacerlo. Desde el programa de salvamento de mayo de 2010, Grecia ha tenido 3 elecciones parlamentarias, 5 primeros ministros y 6 partidos políticos han formado parte del gobierno. Los recortes fiscales, las privatizaciones y los despidos laborales fueron puntos claves para el triunfo de Syriza. El partido de Syriza, o Coalición de la Izquierda Radical, se lanzó formalmente para la elección legislativa de 2004 con 71 escaños. Syriza fue el principal partido de la oposición en Grecia entre 2012 y 2014. En las elecciones generales de Grecia en mayo de 2012, Syriza consiguió un fuerte crecimiento, con el 16,8% de los votos y 52 escaños, lo que sirvió para quedar como la segunda fuerza más votada. Con un discurso anti-euro, Syriza logró atraer una base amplia de votantes, incluyendo jóvenes, funcionarios públicos y pequeños empresarios. Syriza también ha venido moderando su posición y Tsipras sostiene ahora que apoya la permanencia de Grecia en la zona euro siempre y cuando se logre sin recortes en el gasto público.
Queremos corregir ese marco, no destrozarlo, y creemos que en este marco podremos hallar una solución viable común para nuestros pueblos, para nuestra perspectiva común. Ahora las grandes preguntas son, ¿Grecia se acomodará a la Unión Europea? ¿O hará la Unión Europea excepciones para Grecia? Bueno, no está muy claro, creo yo, si Syriza tiene un discurso completamente anti-europeo o pro-europeo. Todavía no está muy definido, ¿verdad? ¿O cómo lo ven ustedes? No, para nada. O sea, yo creo que Syriza no tiene un discurso anti-europeo, al contrario, está peleando para no salir de la Unión Europea ni de la zona euro. Lo que está pidiendo es cambiar las condiciones sobre las cuales se mantiene su permanencia en el euro. Mario Fernando nos pregunta, ¿es posible que Grecia salga de la zona euro? ¿Ustedes no lo ven posible? Siempre es posible, pero es muy remoto. De esto se hablaba antes, hasta se especulaba que es mejor que salga de la Unión Europea, pero el mismo partido Syriza hizo una evolución de un discurso muy crítico, y si miran el documental Deudocracia que está hecho sobre la situación en Grecia desde periodistas griegos y después sobre las consecuencias, ahí van a ver que al inicio sí querían salir de la zona de euro, pero hicieron un análisis y ahí está la diferencia con todos los partidos que son de extrema derecha y de extrema izquierda. Estos partidos son contra la Unión Europea y consideran que la Unión Europea debe ser, destruida o saliendo de ellos para no seguir con este plan. Y Syriza optó, si nosotros queremos un cambio, no lo queremos solo por nosotros. Lo que pasa en Grecia, en Italia, en otros países, es una cuestión que debemos todos discutirla, y propusieron un congreso o una reunión para todos los países que tienen problemas de deudas, y que se toma una decisión sobre todos estos países y no se toma el caso de Grecia como aislado. Y a mí me parece esto una política pro-europea, porque luchan contra la burocracia, luchan contra todos los problemas de la estructura del país, y dicen son problemas de solvencia de este país que no maneja y no de liquidez. Tenemos el dinero, por eso digo que es para todos. ¿Ustedes ven que esa propuesta puede tener receptividad en el seno de la Unión Europea? ¿Qué opina usted, Uli? Yo lo veo igual. Me sorprendió muy positivamente que tanto el primer ministro como el ministro de Hacienda griego, desde el primer día que están en el gobierno, están buscando el diálogo y están visitando a todos los otros de la Unión Europea. Y creo que... ¿Pero alguien ha aceptado el diálogo en los términos que plantea Syriza? Yo creo que Syriza, tanto como Merkel, está jugando póker. Están ahí mirando, a ver, están midiendo fuerzas, están viendo cómo las cosas se están planteando. Y Syriza, efectivamente, pues desde que llegó al poder, el nuevo primer ministro ha tenido un discurso que ha cambiado un poquito. Era muy radical durante su campaña y ahora está diciendo no vamos a actuar de manera unilateral, estamos buscando reestructurar nuestra deuda. Ha tenido unas palabras, digamos, bastante moderadas, porque sabe que su país también necesita de los fondos de la Unión Europea. Incluso si dice que se declara listo a rechazarlos, sabe que en marzo puede entrar en situación de liquidez. Entonces tiene que tener un discurso un poquito de equilibrista entre lo que la gente que lo eligió quiere escuchar y quiere que cumpla, y también el discurso que tiene frente a los líderes europeos es más bien, esperen porque aquí hay muchas soluciones. Las soluciones que ustedes proponen no son las acertadas, creo yo, pero les propongo otro modelo. Mira, Laura, entre el 2010 y 2015, Grecia recibió 240.000 millones de euros. El total de la deuda es 315.000 millones de euros. Por lo tanto, quiere decir que cuando comenzó en los programas de ajuste ya tenía una deuda de 75.000, más o menos, para llegar a la cifra que tienen ahora. Pero como decíamos anteriormente, esa deuda ha servido para pagar, esa nueva deuda ha servido para pagar deudas con los bancos.
¿En qué consistiría un nuevo programa de ajuste? Que creo que es lo que Syriza está proponiendo y que además creo que va a tener eco en el resto de Europa, porque España no está lejos, Portugal no está lejos, Irlanda no está lejos, Italia no está lejos. ¿Qué cosa es lo que está promoviendo? Oiga, ¿sabe qué? Esta deuda no se la puedo pagar ahora, tenemos que dilatarla mucho, pero mucho en el tiempo. Y yo necesito recursos para hacer otras cosas. No me pidan que bajen los salarios. Denme dinero para aumentar mi productividad, para ser más competitivo. Denme dinero para hacer más carreteras, para hacer más escuelas. Eso es cambiar la estructura del modelo y cambiar las prioridades del destino de los recursos. Lo escucho bien, César, lo entiendo. Mi pregunta es, si eso es tan claro que va a tener receptividad, ¿por qué Portugal, por ejemplo, no respaldó a Grecia ayer? Porque también hay posiciones ideológicas y políticas detrás de cada posición, al margen de lo que sus poblaciones estén reclamando. O sea, hay una posición muy conservadora en el gobierno portugués y una población muy rebelde en las calles portuguesas. Y eso va a pasar como ha pasado en griego. Hace un mes o 2 meses, Grecia... Viene Podemos, después de Syriza, la izquierda se toma Irlanda, ¿qué opinan de eso? Esto es puertas abiertas, digamos, para el triunfo de la izquierda en esos países que han debido negociar con la Unión Europea. ¿Cómo lo ve usted, Aneta? Pero no es solo izquierda. Tenemos que darnos cuenta que Syriza hizo su relación con el partido centro-derecha nacionalistas y no lo hizo con los otros partidos de izquierda. Tenemos un cambio del sistema europeo en cual exactamente la vieja izquierda no funciona, pero tenemos una visión que yo voy a decir que es una visión que tiene que ver con los movimientos antiglobalización, que tienen que ver con los movimientos contra el neoliberalismo, pero hay un tipo de nacionalismo que es un nacionalismo que no puede permitir que la extrema derecha y los otros nacionalistas, en Grecia están en tercer lugar el partido nazi, que es un verdadero partido nazi, entonces llega un partido que es novedoso, pero se mueve en un centro y no exactamente un compromiso con esta izquierda que uno tradicionalmente ve. Y esto se debe analizar desde el inicio para que se pueda captar este cambio que se está dando en Europa y las influencias. En Bulgaria, hoy estaba hablando la prensa búlgara, cómo aparece el partido Syriza en Bulgaria. Están formándolo en este momento porque el ejemplo es contagioso y es un ejemplo que vamos a saber que cada un país va a responder y con sus problemas. Fíjate, algo quisiera decir, y perdona que interrumpa. Oiga, Syriza no está cuestionando la economía de mercado. Está muy lejos de las posiciones de la izquierda radical. Yo creo que es un error hablar de Syriza como la izquierda radical en los términos que tradicionalmente entendemos la izquierda radical. No, ellos están aceptando la deuda, están aceptando que el mercado tiene que ser importante, lo que quieren es redefinir el rol y sobre todo lo que quieren es, desde el punto de vista político, otra manera de relacionarse el gobierno con población, que haya un mayor mecanismo de participación. Eugenie. Yo pienso que lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en Europa de manera general, pues cuando tenemos una crisis económica, eso genera un terreno fértil para el nacimiento de discursos que sean extremistas, que sean tanto de izquierda como de derecha. Entonces, cuando tenemos una situación aquí complicada, tenemos la aparición de líderes carismáticos como lo es el primer ministro griego, pero también como lo es la extrema derecha en Francia. Tenemos unos sondeos que salieron esta semana que han Marine Le Pen como próxima presidenta en Francia, que es extrema derecha. Entonces tenemos unos discursos que cuestionan el modelo económico efectivamente que están tomando importancia, pues en Grecia es en la izquierda, en España también puede ser en la izquierda, pero también puede ir del lado de la extrema derecha. Aquí hay una pregunta, Uli, que yo creo que es para usted, porque José Lo Wilches quiere saber qué impacto tendría sobre Angela Merkel si finalmente los griegos ganan el pulso. ¿Ganan el pulso en qué sentido? Ganan el pulso en el sentido en que sea el Banco Central Europeo que tenga que ceder finalmente.
o que se tengan que flexibilizar las medidas de austeridad. ¿Qué impacto puede tener, digamos, en Angela Merkel, en la política interna alemana eso? Yo no creo que eso tendrá una reacción así en ese sentido de que la Merkel tenga problemas. No hay que olvidarse que Alemania es un país dependiente de la exportación y la gran parte de la exportación alemana va hacia los otros países europeos. Y mucha gente del electorado alemán está consciente de eso. El mercado alemán es Europa. Y entonces esas consecuencias de que lo que pasa en los otros países europeos es algo que tiene que interesar a la gente en Alemania. Una cosa es lo que dice la Merkel y lo otro es lo que piensa el electorado alemán. Y hay mucha gente en Alemania que acepta el nuevo gobierno griego como un gobierno socialdemócrata, no tan izquierda como dicen. Cuando empezamos a preparar este programa, yo planteé aquí a nuestros seguidores en Twitter que la gran pregunta, digamos, que planteaba el triunfo de Syriza era si Syriza iba a ser como una especie de salvador de la Unión Europea, en tanto iba a proponer un cambio de términos en el relacionamiento de gobiernos, ciudadanía, gobiernos nacionales, Bruselas, o iba a ser el principio del fin de la Unión Europea. Ustedes me dan la impresión que se inclinan por decir va a obligar a un replanteamiento de términos. Claro. Sí. Definitivamente. Sin duda. Bueno, nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más de Numeral la apuesta Elena.